El juicio por difamación de $50 millones de Johnny Depp contra Amber Heard comenzó con explosivos argumentos iniciales y el testimonio de la hermana del actor el martes 12 de abril. Después de seleccionar al jurado el lunes 11 de abril, los abogados de Depp y Heard, quienes estuvieron casados por un breve periodo en 2015, presentaron sus declaraciones de apertura ante los miembros del jurado en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos, donde se realiza el juicio. Depp está demandando a Heard por difamación causada por un artículo de opinión que la actriz escribió para The Washington Post en la que lo acusó de ser abusivo. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. Heard presentó una contrademanda por $100 millones por difamación por perjuicio contra Depp. Los actores se divorciaron en 2017. La abogada de la actriz de Aquaman, Ellen Bredehoft, acusó el martes que Depp agredió sexualmente a su clienta con una botella de licor durante un episodio de borrachera. En una declaración a The Independent, un portavoz de Depp calificó la acusación de Heard, que nunca había hecho antes del juicio, de ficticia y convenientemente programada para la demanda. Los abogados del actor de Piratas del Caribe intentaron demostrar que Heard es una mentirosa compulsiva y una persona profundamente perturbada, que intentó usar una historia de abuso doméstico falsa para impulsar su carrera en Hollywood. La hermana mayor de Depp, Christy Dombrowski, quien también es presidenta de su productora Infinitum Nihil, subió al estrado. Durante el testimonio, Dombrowski le contó a la corte sobre la niñez de los hermanos y su crianza en Kentucky al cuidado de una madre abusiva que describió como enojona y tensa. La hermana de Depp dijo que su madre los golpeaba a ellos y a su padre y los insultaba. Aseguró que la mujer llamaba al actor tuerto porque este usaba de niño un parche para corregir su bizquera. ¿Johnny respondió?, preguntó el abogado de Depp, Benjamin Chew, a Dombrowski. Esos insultos eran solo una forma de vida, nos acostumbramos a ellos, respondió. Dombrowski mencionó que su madre la trataba a ella y a Depp de forma similar a como trataba a papá, y agregó que gritaba, nos golpeaba, lanzaba cosas, nos insultaba. Chew continuó con su cuestionario. ¿Cómo reaccionaba Johnny si es que lo hacía cuando su madre lo golpeaba? Era un niñito típico, cuando se lastimaba lloraba, afirmó Dombrowski, y agregó, en su mayoría solo quería alejarse. Cuando Chew preguntó si el actor de Hollywood alguna vez golpeó a su madre, la hermana señaló cuando fue mayor, incluso si ella golpeaba o lanzaba cosas, él nunca llegaba a eso. Se escapaba, dejaba el área, se iba a su habitación, afirmó Dombrowski a los miembros del jurado. En alusión al abuso durante el breve matrimonio de Depp y Heard, Dombrowski comentó que cuando viajaban siempre reservaba una habitación aparte para la pareja en caso de que hubiera una discusión. Cuando estaban de viaje, quería estar segura de que hubiera una habitación extra porque no era raro que tuvieran una discusión. Relató tras admitir que ha sido descrita como la manager personal de Depp previamente. Vi una repetición en su vida cuando éramos niños y comenzaban las discusiones y peleas. Lo primero que hacíamos era escondernos y escapar. Reconocí lo que me pareció un patrón repetido de su infancia. Quería asegurarme que hubiera un lugar donde pudiera hacer precisamente eso. Dombrowski agregó que durante el matrimonio previo a Depp con Vanessa Paradis, que duró 14 años, la pareja rara vez se peleó. Luego, tras hablar sobre la muerte de su madre, la hermana de Depp dijo que le disgustó saber que Heard pidió el divorcio apenas 3 días después de su fallecimiento. Por otra parte, Dombrowski recordó que Heard llamó a su hermano viejo y gordo tras una reunión que Depp tuvo con Dior para discutir una sociedad. He visto los insultos varias veces, de hecho lo llamaba viejo y gordo, creo que él la escuchó llamarlo así. Durante el contrainterrogatorio, el equipo legal de Heard le preguntó a Dombrowski sobre su dependencia personal en la carrera de su hermano, sugiriendo que podría tener un incentivo económico para proteger la reputación de su hermano. Dejando de lado este tema, otra de las noticias más impactantes de la semana sobre este juicio es que Amber Heard afirmó que Johnny Depp le hizo una revisión de cavidades en busca de sustancias estupefacientes. Amber alegó que
Depp le rasgó la ropa interior e hizo una revisión de cavidades cuando pensó que ella había escondido algún tipo de sustancia. Al subir al estrado el miércoles, Heard testificó que ella y Depp estaban teniendo una fiesta en el desierto con algunos amigos y alguien trajo MDMA. Ella dijo que una mujer se inclinó hacia ella y puso su cabeza en mi hombro. Heard dijo que pensé que eran los efectos de la sustancia. Heard dijo que ella también estaba consumiendo en ese momento. Continuó diciendo que Depp se molestó, pero que otros lo tomaron inicialmente como una broma. Oye hombre, ¿crees que estás tocando a mi mujer?, dijo Depp, según Heard. Ella dijo que Depp agarró el brazo de la mujer y le preguntó: ¿sabes cuántas libras de presión se necesitan para romper una muñeca humana? Heard testificó que ella y Depp caminaron hasta su tráiler para hablar. Ella dijo que en el tráiler Depp la acusó de instigar el episodio y de mentir sobre su relación con la mujer, a quien Heard dijo que realmente no conocía. Heard dijo que Depp luego comenzó a destrozar el tráiler y gritarle. Quedó claro que estaba buscando algo, dijo Heard, y agregó que él le preguntó ¿dónde la escondes?, pero que ella no sabía a qué se refería. Ella dijo que él comenzó a catearme. Me rasga el vestido, me agarra los senos, me toca los muslos, me arranca la ropa interior, dijo Heard desde el estrado de los testigos. Luego procede a hacer una revisión de cavidades, agregó. Dijo que estaba buscando sus sustancias estupefacientes. Heard dijo que ella estaba en contra del consumo de esto y que insinuar que lo estaba haciendo no tenía sentido. Ella dijo que él metió los dedos dentro de mí y agregó que no sabía qué hacer. Me quedé allí. Giró los dedos estando adentro, declaró. La abogada de Heard, Elaine Bredehoft, preguntó más tarde sobre la vez que Heard conoció a los hijos de Depp, Lily Rose y Jack, en el verano de 2013. Heard dijo que estaba muriendo por conocer a los niños. No mucho después, Heard dijo que ella y Depp estaban en un vuelo a Rusia, que fue la primera vez y última que decidí que sería una buena idea consumir sustancias con Johnny, afirmó. Agregó que tomaron MDMA en el avión, lo cual fue tan estúpido como puede sonar. Dijo que estaba en contra del consumo de estas sustancias y alcohol con Depp, pero que en ese momento tenía alrededor de 26 años, pensaba que el MDMA era una encantadora y que quería ser la novia divertida en ese momento. Heard dijo que tomó una cápsula mientras que Depp tomó varias y que todo iba bien hasta que una asistente de vuelo se involucró. Depp le ofreció al asistente un poco de MDMA, quien inicialmente se negó pero al final accedió, según Heard. Dijo que la asistente se inclinó hacia el asiento de Heard cuando Depp tomó el brazo de la mujer y le dijo que no la tocara. Al igual que en el episodio de Highsville, Depp le dijo a la asistente que podía romperle la muñeca, testificó Heard. No recuerdo ningún tipo de violencia en el avión, pero recuerdo sentir esta tensión, dijo, y agregó que Depp era sensible con respecto a Heard y otras mujeres, ya que anteriormente ella había tenido una pareja mujer. Heard dijo que Depp estaba haciendo acusaciones cuando llegaron al hotel y que él la empujó. En algún momento Johnny me golpea en la cara. No recuerdo sentir dolor o conciencia de mi nariz. Solo recuerdo querer que él se diera cuenta de lo que había sucedido, dijo. En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que, como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente para cuando estaba en edad universitaria, pero me quedé callada, no pensaba presentar denuncias para hacer justicia y yo no me veía como una víctima. Luego, hace 2 años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz, agregó en ese momento. Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una clara implicación de que Depp es un abusador doméstico. Lo que dicen es categórica y demostrablemente falso. Depp busca una indemnización de no menos de $50 millones. Heard presentó una contrademanda de $100 millones contra Depp por molestia e inmunidad de sus acusaciones. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.